ratito con la comunidad de Corahoppers, en compartir este ratito, que hoy la verdad es que promete. Soy la primera que está súper contenta y súper ilusionada con oír a Miguel. Miguel le conocéis muchas personas, como lo hemos puesto en el email, sabéis, bueno, es filósofo, es un experto en inteligencia emocional, es coach, es experto también en mindfulness. Y bueno, pues ahora los que ya lo conocéis sabéis cómo habla desde la humildad, desde la sencillez, pero nos transmite siempre cantidad de cosas con su generosidad. Así que estamos aquí todos expectantes. Y nada, mil gracias, Miguel, lo primero a ti por estar aquí con nosotros y porque nos vas a compartir hoy tu tiempo y te lo agradecemos un montonazo. Y bueno, pues por lo demás, voy a esperar, no sé, un minutito. Quiero ver que esté todo el mundo para que nadie se pierda nada. Pero bueno, en principio, como sabéis, el propósito, ¿no?, de Corahoppers es el que podamos compartir aprendizajes pues de una forma pues que todo el mundo pueda participar, todo el mundo pueda aportar y recibir. Y luego nos habéis pedido siempre mucho networking, que eso también, como siempre, abiertos a las formas que vosotros nos queráis sugerir para que podáis conectar unos con otros. A veces hemos propuesto el foro como un lugar de encuentro. Estas sesiones también, en los chats, la gente se puede a veces también encontrar de otras maneras. Cierto que hemos tenido la dificultad de la pandemia y el online, pero bueno, que nosotros abiertos a todo lo que nos digáis que os pueda ayudar en temas de networking también. Y luego, nada más un aviso antes de empezar, Miguel. Uno, que mañana va a mandar Sara un mail que manda siempre de agradecimiento por haber estado aquí vosotras y vosotros, y ahí va a poner los links también, los enlaces a todos los talleres gratuitos que va a haber de ICF. Sabéis que próximamente es ya la semana de ICF y va a haber muchos talleres gratuitos. Pues esos links los va a poner Sara en el email. Va a ser un email un poquito denso para que tengáis esa información. Y luego también pediros, por favor, pues como siempre os pedimos, al final os va a poner también un link para que pongáis el feedback, ¿vale? Porque sabéis que nos vale muchísimo para mejorar, para poder traer cosas que os interesen y demás. Y por mi parte, pues nada, vamos a dejar ya a Miguel para que luego podáis hacerle preguntas, dudas, lo que queráis. Así que ya no esperamos más a más gente. Así que ya puedes empezar, Miguel. Gracias. Vale, muy bien. Pues muchas gracias por tantas flores de primavera, Maripaz. Se nota que me aprecias mucho. Es un gusto compartir con todas vosotras, pues soy mayoría chicas, así que es un gusto de verdad dedicar este ratito pues a algo que nos es muy, muy necesario. Bien, yo solamente tengo una hora para hablar, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que lo que hoy voy a decir es algo bastante, bastante condensado. Y como tampoco creo que sea bueno, y menos en esta hora de la tarde, escuchar un rollo patatero, pues intentaré que de vez en cuando interactuemos, aunque sea con la limitación que nos hace, pues que somos muchos, estamos en online y pues tendremos que utilizar el chat o algún medio así, no podemos hacerlo de otro modo, ¿no? Pero bueno, intentando eso, voy a plantearos un poco cuál es mi objetivo en esta pequeña charla. Cómo luego dejaremos, o sea, durará más o menos una hora, dejaremos media hora para preguntas. Y si os parece, vamos a comenzar con un check-in que nos sirva para centrarnos en este tema, ¿vale? Entonces, os voy a pedir que por un momento cerréis los ojos y vamos a hacer un recuerdo, vamos a generar un recuerdo. Vamos a cerrar los ojos y la indicación con la que os invito a buscar en vuestro baúl de recuerdos, es un acontecimiento de vuestra infancia, es decir, de los 12 años para abajo, que os marcó emocionalmente. Dejad que esas palabras caigan y observad qué recuerdo surge. Fijaos que he dicho que os marcó emocionalmente.
Eso significa que ha tenido un impacto y que de alguna manera ha sido un referente a lo largo de vuestra vida ese acontecimiento emocional. Bien, ahora que ya tenéis ese acontecimiento, lo tenéis todas claro, os voy a pedir que pongáis en el chat una sola palabra que resuma ese acontecimiento. Una palabra. Si yo tuviera que decir aquel acontecimiento para mi vida fue, y pongo una sola palabra. Vemos todos el chat, por favor, porque hay tantas cosas que es importante ver cómo van surgiendo, ¿no? Fijaos, he visto que miedo e impotencia se ha repetido, dolor también. Pero también hemos visto diversión, hemos visto cambio, alegría, curiosidad, vergüenza, suicidio, claro, decepción, rabia, alegría, muerte, vacío. Bueno, como veis, hay numerosísimas expresiones diferentes de aquel acontecimiento emocional que para nosotros tuvo un impacto. No voy a poder seguir leyéndolos, pero los que os sintáis que queréis seguir escribiéndolo, seguirlo haciendo. Amor, tristeza. Lo que quería haceros notar, a grosso modo, ¿qué creéis? Sé que es difícil porque lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Habría que contar todas las palabras y separarlas, pero grosso modo, ¿qué creéis? ¿Que han sido más acontecimientos agradables o más desagradables? Podéis hablar cualquiera, ¿eh? En todo lo que hemos... fijaos, no os pido que miréis el chat y contéis, no, sino la sensación que habéis tenido al irlo leyendo. ¿Qué diríais? ¿Que hemos expresado más acontecimientos desagradables o más bien acontecimientos agradables? Desagradables. ¿Desagradables? ¿Alguien está en contra de esta opinión de Susana? Bueno, yo tengo que decir que me he peleado como conmigo misma, porque al principio vino lo desagradable y después dije como, no, quiero algo bonito. Ah, o sea que tú hiciste una elección. No Sí, valía lo que tenía que venir. No, todo venía una como elección. desagradable, diciendo, no, quiero algo, ¿por qué no tengo algo bonito? tengo que mirar mejor. Sí. No. Vale, esto el juego está un poco en evitar elegir. O sea, bueno, a ti te lo permito porque obviamente lo has hecho ya de primeras, consciente, ¿no? Pero es normal que haya más acontecimientos desagradables que agradables. Pero en nuestra vida no es lo que ha ocurrido. Fijaos, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Porque en nuestra vida seguramente ha habido tantos acontecimientos agradables como desagradables. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es lo que se llama sesgo negativo.
Nuestra mente está diseñada para fijarse más y más intensamente en lo desagradable y pasar más por alto lo agradable. Un profesor mío de mindfulness que se llama Ronald Siegel, que es profesor de psicología de la Facultad de Medicina de Harvard, siempre insiste en una cosa que creo que lo dijo otro, pero bueno, yo se lo he oído a él, que es que nuestra mente tiene efecto velcro para lo desagradable. Es decir, se nos pega. Y en cambio, efecto teflón para lo agradable. Es decir, se nos resbala. Pues este punto de partida es un punto importante para entender por qué hoy más que nunca es necesario trabajar, entrenarse en el bienestar emocional. Este es el punto de partida. Fijaos, el bienestar emocional, decía Mathieu Ricard, este que es monje tibetano, pero que es científico, estuvo trabajando muchos años en el Instituto Pasteur cuando era joven, hizo ahí su tesis doctoral, biólogo. Pues Mathieu Ricard, que lleva muchísimos años dedicado a la investigación personal, al estudio y a los desarrollos de mecanismos que favorezcan principalmente la compasión, el altruismo, decía en el Congreso Internacional de Felicidad de Santiago de Chile que hace años la compasión, el equilibrio emocional, la regulación, el desarrollo de actitudes, lo que llamamos hoy día soft skill, etcétera, era un lujo. Era un lujo, era, pues hombre, para el que ya después de haber hecho su vida laboral y no tenía otra cosa que hacer, pues se podía dedicar a estas cosas, ¿no? O para el que hacía una ruptura con la sociedad y se iba a una montaña y tal, pues mira, pues qué bien, ¿no? Como el que se dedica a cazar mariposas o a otro tipo ¿qué diría? De aficiones, ¿no? Decía, hasta hace poco pensábamos que esto era así. Pero a la vista de lo que ha traído nuestro desarrollo científico, tecnológico, empresarial, etcétera, esto ha dejado de ser un lujo y se ha convertido en una absoluta necesidad para nuestra subsistencia. Fijaos, estas son palabras muy fuertes. Es decir, el equilibrio emocional, la capacidad de desarrollar compasión, la capacidad de ser empático, ya no es una cuestión egoísta, ya no es una cuestión de que, bueno, me dedico a esto un rato. Es un elemento esencial para nuestra supervivencia. Pero hoy lo que os quiero presentar es un nuevo modelo para entender las emociones. Y un nuevo modelo que ha sido fruto de varios años de investigación, por mi parte, y de un trabajo colectivo en CoraOps que ha dado como consecuencia y que se ha materializado en un curso que hemos preparado que se llama CIBE, un curso de inteligencia emocional sistémica. Esto os lo digo porque lo que os voy a hablar brevemente es de alguna manera los mimbres, las razones, las preguntas que yo me he hecho a lo largo de este tiempo para cambiar la mirada sobre el llamado así inteligencia emocional. Y no es porque esté en contra de la inteligencia emocional de Goleman, no, sino porque el tiempo ha hecho que la ciencia cambie la mirada y sin embargo mantengamos los modelos cognitivos, los marcos estructurales con los que hemos ido interpretando la emoción todo el rato. Entonces, mi reto de hoy es despertaros la curiosidad, incluso generaros la inquietud, ya me estoy poniendo el listón muy alto, para ver en qué medida el marco antiguo nos puede servir como base, pero podemos abrirnos a un marco diferente
con consecuencias diferentes. Este es mi reto. Y tengo 40 minutos para hacerlo, o sea que la cosa va bien. Bien, el nuevo modelo de inteligencia emocional se basa en un concepto africano que a lo mejor habéis oído, que se llama la palabra Ubuntu. La palabra Ubuntu es un concepto desarrollado en algunos no sé exactamente el país, porque tampoco sé ni qué idioma es, pero sé lo que significa. Y lo que significa es que en un grupo no puede haber bienestar o felicidad si todos y cada uno de los individuos no son felices. Y al revés, la felicidad o infelicidad de cada uno de los individuos hace infeliz al grupo. Esto significa Ubuntu. Los africanos que hablan esta lengua lo refieren a las cosas. Y el ejemplo es el siguiente. Cuando alguien da un regalo a un grupo, a un niño que pertenece a un grupo, sea un grupo de amigos, sea un grupo de su clan, de su tribu, etcétera, cualquiera, un grupo, pero que tienen conciencia de grupo, cuando una persona le da un regalo a él, si ese regalo no es capaz de ser compartido, no tiene Ubuntu. Si él se lo queda, deja de tener Ubuntu. Por tanto, este concepto, que es que si el sistema no está bien, el individuo no está bien, y si el individuo no está bien, el sistema no está bien, es el punto de partida de este nuevo modelo. ¿Esto qué significa? Pues que pasamos de un modelo egocentrado, donde el análisis de las emociones las hacemos para cada uno de los individuos, para ver qué tal se siente, y cuando abrimos ese análisis al grupo, al equipo, lo único que pretendemos es que se contagie la emoción, y por eso se distingue en el modelo clásico emoción individual de emoción colectiva. Si miráis, sobre todo en textos de sociología, veréis que es muy frecuente hablar de emoción colectiva. ¿Qué es una emoción colectiva? Pues, por ejemplo, la que se genera en un entierro. ¿Diríais que en un entierro cabe la posibilidad de alguien que haga sentido del humor? Sí cabe, sí cabe. Pero en general no está bien visto. ¿Por qué? Porque esa emoción no concuerda con la emoción colectiva. O me da igual que en un mitin político muy efervescente haya alguien, pues no sé, triste y que le dé igual lo que hace, pues está fuera del lugar, ¿no? Eso es emoción colectiva, es decir, es la extensión de una emoción al resto del grupo. Bien, pues este modelo, decía, presenta la emoción individual, emoción colectiva, como dos cosas separadas. Yo lo que os voy a hablar hoy es precisamente de un modelo distinto, que es el modelo de emoción sistémica. El modelo de emoción sistémica no quiere decir que todo el sistema tiene la misma emoción. No quiere decir ni siquiera que en un sistema todos hagan lo mismo. Quiere decir que el conjunto de emociones, que son motores de energía, y el conjunto de acciones van hacia un mismo objetivo. Y esta es la perspectiva genérica. Dicho esto, ¿por qué os decía antes que hoy no es un lujo? Pues mira, porque he estado mirando esta mañana en el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre estrés crónico laboral, y en el año 2009 hablan de que trabajadores refieren estar en un estado de estrés, ellos lo dicen como crónico, probablemente no es una medida muy científica, pero lo sienten así, el 45% de la población entrevistada. Y eso es mucho. Es decir, eso significa que un poco menos de la mitad está muy harta, está sufriendo mucho.
Por tanto, esto no es solo un entretenimiento. Esto tiene consecuencias. El equilibrio emocional, la capacidad de evaluar las circunstancias y tener una resonancia emocional adecuada, está jugando con niveles atencionales, con accidentes laborales, con bajas, con muchas cosas que nos afectan. Por tanto, esto es importante. Bien, os he dicho pues que este enfoque es un enfoque eminentemente sistémico. Voy a añadiros una cosa. En CoraOps tenemos un modelo de bienestar sistémico que os quiero compartir para que lo veáis, que precisamente recoge los elementos sobre los cuales hemos trabajado, hemos desarrollado esta mirada a las emociones desde el punto de vista sistémico. Ahí podéis ver el modelo de bienestar sistémico CoraOps. Y lo que más me interesa que os fijéis es en lo que pone en la banda lateral de los 3 ejes. Si no conocéis, me imagino que muchos lo conocéis, el modelo CoraOps se basa precisamente en estos elementos del proceso de coaching, pero que luego como metamodelo se puede aplicar a muchas cosas. El contexto, el objetivo, la realidad, el aprendizaje, las opciones, el plan de acción y el seguimiento. Pues en el plano de las emociones ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros hablamos de regulación emocional como un objetivo, pues tiene que tener esas características, que sea medible, que afecte a los valores, que tenga unas métricas objetivas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el plano del aprendizaje, pues tenemos que no solo tener conocimientos, sino que también tenemos que tener experiencia, tenemos que vivir aquello que estamos comentando, tenemos que tener insight, que nos demos cuenta de que eso está así, etc. Pero lo que os quería pedir un poco más de enfoque especial es justo en los 3 ejes, este dibujito que hay en la parte de arriba y que se corresponde con estos elementos que dice la bandita lateral. Un bienestar emocional que se basa, o mejor, un modelo de bienestar sistémico que se basa, 1, en el bienestar emocional, 2, en el bienestar físico y 3, en el bienestar laboral, y ahora veremos en qué consiste eso desde el punto de vista emocional. Porque no solo es el bienestar laboral vinculado a los espacios de trabajo, a las metodologías y a todas estas cosas. No, no, no. Hay otra parte muy importante. Dentro del bienestar laboral es el conocimiento y el entrenamiento que yo puedo hacer y recibir en mi puesto de trabajo para poder desarrollar ese bienestar emocional y ese bienestar físico. Por tanto, aunque veamos que son 3 ejes, me gustaría que los entendierais como algo que se interrelaciona. La parte física tiene que ver con el modelo de vida, con cómo yo vivo, con los hábitos saludables. La parte laboral tiene que ver con mis entrenamientos, donde estaría el coaching, donde está mindfulness, por ejemplo, donde está el bienestar emocional, y el tercero sería el bienestar emocional, que tiene que ver con la regulación y las maneras de regular, así como con el liderazgo emocional en los grupos. Así pues, dicho esto, estos 3 ejes y este marco en el que nos estamos desenvolviendo básicamente, pues tenemos ahora el paso siguiente, que es precisamente, yo tengo unas hojitas aquí, ¿sabéis para qué? Para no enrollarme, porque como tengo el tiempo medido, voy a seguirlo a rajatabla. Entonces, paso mi hojita y digo, ¿qué tenemos ahora como modelo de bienestar emocional y cuál es el modelo de bienestar emocional sistémico? Bien, para eso vamos a comparar un poco lo que hemos conocido
y lo que ahora conocemos. El primero, los modelos tradicionales de regulación, de gestión emocional, en algunos casos, tienen 3 características que quiero compartir con vosotros. Lo primero, en general se fundamentan en una mirada del cerebro, que por cierto, os voy a ser muy sincero, hasta hace 4 días yo también la creía así, pero ahora me he dado cuenta que no. Entonces, es de sabios es rectificar, ¿no? Pues eso, yo hoy empiezo rectificando, que es el famoso cerebro reptil, mamífero y humano, ¿no? ¿Os acordáis de esa forma, de esa expresión tan... Además es que es bonita, porque es que es como muy bonita, ¿no? Que hay 3 partes una encima de la otra y es evolutivo y todo eso. Bueno, pues eso hoy por hoy no se puede sostener. Pero toda la regulación emocional que hemos conocido en la inteligencia emocional se fundamenta en este modelo, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Eso qué significa? Significa que el plano más alto es el plano racional cognitivo y que, por tanto, toda la regulación consiste en, desde la cognición, ser capaces de enfocar o encauzar los impulsos que vienen de la parte más profunda y de la parte menos profunda, pero que es como más mamífera, ¿no? Más del vínculo. Diríamos que las emociones, incluso en algunos textos se puede ver que las emociones más brutas, digámoslo así, son las del reptil, hombre, para eso es reptil, cocodrilo, ¿eh? Las menos brutas serían ya las de un mamífero un poco más desarrollado, la vaquita que lame a su ternero, el monito que se agarra a la mamá, etcétera, y por último ya el ser humano que es capaz de integrarlas todas, ¿no? Y ese es el modelo, ¿no? Bien, y desde ahí hemos sacado todas las emociones que solemos trabajar. Bien, segundo elemento. Fijaos, el primero, que el cerebro tiene 3 partes. Segundo elemento, que el cerebro es reactivo. Es decir, hay unos estímulos que se corresponden con circuitos emocionales. Si el estímulo es de una agresión, salta el circuito de la defensa. Si el estímulo es de una atracción, salta el circuito de la atracción, etcétera, ¿no? Y entonces hay como una correlación entre los elementos de fuera y mis circuitos. Claro, es que eso deja muy poco margen a una regulación, porque claro, si yo tengo un programa, imaginaos, ¿no?, que fuéramos un ordenador y tenemos el programa escrito ante un estímulo determinado, salta el programa, ¿no? Entonces dicen, o hemos escuchado en la regulación emocional, sí, pero tenemos un modulador y el modulador es justamente nuestra razón, nuestra capacidad de lenguaje, nuestro enfoque. Entonces ahí ya tenemos un circuito, sí, pero con un modulador. Y este es el concepto clásico. Y por último, y esto es muy importante, las emociones, y esto un gran maestro del mundo emocional, pero además del que voy a tomar la definición con la que vamos a trabajar, pero que hay que reconocer que también ha sido desmontada su teoría, es que las emociones son fijas y universales. Es decir, que el que expresa rabia en un contexto cultural lo expresa con una gestualidad que es universal. Que tú te vas a la otra punta del mundo, le enseñas una foto de un tío con cara de rabia y esa persona seguro te dice, tiene rabia. Las emociones son universales. Bien, pues y son fijas. La rabia es rabia, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué ocurre? Pues que no. El tema es que no es así. Con lo cual, requerimos de una mirada diferente. Os voy a poner un ejemplo de cómo esto no es así. Y vamos a hacer un pequeño juego. A ver. Primero voy a buscar.
Vale. Os voy a compartir esta foto y os voy a pedir que digáis a bote pronto, no empecéis a darle vueltas, ¿eh? No digáis, nos ha puesto esto, nos va a pillar, entonces voy a pensar que digo que no, que... No, dadme este voto de confianza. Veis la foto y decid qué emoción refleja esta foto tal cual, sin más, ¿vale? Y ahí vamos a ver un poco cómo funciona esto. Comparto pantalla, ¿vale? Y os pido, por favor, que empecéis a poner, inmediatamente de verla, empecéis a poner en el chat qué es lo que os dice esta foto. La estáis viendo ya, ¿verdad? ¿Qué va poniendo ahí? Rabia, sí señor. ¿Qué más? Otra alegría. ¿En qué quedamos? Logro. Alegría. Triunfo. ¿Estáis seguras? Bueno. Interesante, lo de gritos, efectivamente. En efecto, la mayoría habéis acertado. Como no tengo mucho tiempo, pues os voy a desvelar quién es y cómo y qué es la foto. La mayoría habéis acertado. Aquí lo podéis ver ahora. ¿Vale? Es Serena Williams y está expresando triunfo. Bien. Este mismo ejemplo lo puse hace poco en un curso, pero hice un poquito de trampa. Previamente a poner la foto, hablé de la emoción del dolor, de cómo nuestro dolor nos influye, de cómo tal. Cuando puse la foto, la mayoría de las personas dijeron dolor, grito, sufrimiento. ¿Qué ocurre? Que nuestro cuerpo expresa algo y luego nuestra mente la interpreta en función de las circunstancias. De ahí lo importante que es el contexto. Y la prueba la tenéis. Si veis a alguien llorando, ¿qué emoción tiene? Alguien que me lo diga, no hace falta ponerlo en el... ¿Veis a una persona llorando con lagrimones? ¿Qué emoción tiene? Tristeza. Tristeza, ¿verdad? Solo tristeza. Pena. Solo pena. Pues Le acaban de dar su diploma de graduado y le ha emocionado También. tanto después de tantos años esperando. También podemos llorar de alegría. Claro, claro. La misma manifestación corporal y casi la misma emoción sentida puede ser tristeza y puede ser alegría. ¿Y qué es lo que cambia? La interpretación contextual. Es decir, cómo mi mente en un contexto determinado forma las piezas. ¿Eso qué significa? Y ahí pasamos ya a una parte importante del modelo sistémico, que la emoción se construye. No está fija, no hay un circuito, no hay una respuesta inmediata. La emoción es construida. Y aquí quiero citar a una profesora, que es con la que yo más me he inspirado, que es la profesora Lisa Feldman, que precisamente ha desarrollado en un libro extenso el proceso de construcción de la emoción. Y según ella dice, y me parece muy acertado,
hoy día cada vez más, tanto en las ciencias cognitivas como en la filosofía, se habla de construccionismo, y no solamente a nivel cognitivo, también a nivel sociológico, también a nivel neurocientífico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hablamos de entes fijos, de estructuras fijas, de redes fijas para la rabia, redes fijas para la tristeza, etc. Hablamos de procesos. Y al hablar de procesos, observamos que en un proceso hay distintos niveles, distintos planos de experiencia. Y que esos distintos niveles o distintos planos de experiencia dan lugar a construcciones diferentes. Y por eso nos pasa que cuando nosotros estamos viviendo un acontecimiento, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotras, pero yo alguna vez me pasa con mis hermanos, ¿no? Que de repente nos juntamos y evocamos un recuerdo. ¿Os acordáis cuando papá nos llevaba al campo y tal y no sé qué? Y de repente uno dice, ¡oh, sí, qué bien lo pasábamos! Y otra dice, ¡ay, qué horror! ¡Qué días más horribles, más pesados! Mira que salíamos de casa, no volvía. Pero bueno, pero si es la misma circunstancia. Pero el recuerdo y la emoción consiguiente era diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro construye en el instante en función de las circunstancias. Ahora veremos brevemente lo que es. Bien, el segundo elemento es que no somos individuos, porque otra característica de la emoción que hemos dicho antes es que la emoción vista desde antes era el individuo es una cosa y la colectividad es otra, completamente distinta. Es como que el individuo es muy importante. La colectividad no deja de ser, bueno, pues un conjunto de individuos, pero lo importante es el individuo. Bien, en la mirada sistémica nos damos cuenta de que no existe el individuo. Y diréis, bueno, a ver, explícate. No, porque cada cosa que yo llamo individuo no es otra cosa que un sistema. Nosotros somos un sistema. Y un sistema compuesto de sistemas. Y cada uno de los sistemas está compuesto de más sistemas. Y de la misma manera, nosotros nos integramos en un sistema. Y puede ser un sistema familiar, puede ser un sistema laboral, puede ser un sistema de amigos, diferentes sistemas. Y formamos interrelaciones con los distintos sistemas. Esta mirada cambia radicalmente el concepto de emoción. Porque ya no se trata de cómo yo tengo mi emoción hacia adentro, sino de cómo se construye, fijaos, construcción, cómo se construye la energía emocional en función de la relación sistémica. Y las características de los sistemas son dos. La primera es la integración. ¿Qué quiere decir? Que un sistema se construye porque interactúa en orden a un objetivo superior. Hay unos bichitos en el mar muy curiosos, que no me sé su nombre, porque yo para estas cosas tengo memoria de la anécdota, pero nunca me acuerdo de los nombres, y menos estos que son nombres de estos científicos. Bien, estos bichitos son unicelulares. Un bicho unicelular evidentemente es un sistema, porque por dentro tiene sus cositas. Que si mitocondria, que si núcleo celular, que si no sé cuántos, que si... Pero es un bichito, un unicelular, no tiene más. Y es muy interesante que estos bichitos, siendo seres unicelulares, se convierten en un organismo pluricelular cuando falta alimento o cuando hay dificultades, por ejemplo, de amenaza. Es decir, estos son montables y desmontables. Nosotros no, nosotros ya tenemos el montaje hecho. Pero estos no, estos cuando les interesa se juntan, se encajan y se hacen un organismo y entonces actúan como un organismo y cuando la cosa viene bien dada se vuelven a ser unicelulares y cada uno hace la vida por su cuenta. Luego esto es lo que estamos haciendo nosotros como seres sistémicos.
solo que nosotros como cuerpo pues tenemos una sensación de ser un ente terminado, pero en el fondo estamos formados de sistemas. El principio, por tanto, de integración es la unión para un objetivo. Y el segundo principio es el de anidamiento, que ya lo hemos dicho. El principio de anidamiento es que un sistema se encaja en otro para un bien superior y este a su vez se encaja en otro para un bien superior. Es decir, el proceso de integración sistémica que hace que un mismo sistema sea superior a la parte individual también se complementa en los niveles por encima. Por tanto, aquí para aclararnos, hablaré en unos casos de sistemas individuales, cuando nos refiramos a nosotros, y sistemas colectivos, cuando sea el grupo. Pero todos somos sistemas. ¿Qué es entonces en este contexto una emoción? Pues una emoción es el resultado de todo un proceso constructivo que se basa principalmente, y esto es muy interesante, en la administración del presupuesto de energía. Esto, fijaos, cuando yo lo leí la primera vez, me sonó rarísimo, porque me parecía excesivamente económico. Hombre, presupuesto de energía. Pero os diré una cosa, a medida que le he dado más vueltas, me parece enormemente interesante para la regulación emocional. Porque ¿cuántas veces damos pie una y otra vez a una emoción que no vale para nada? Muchas, ¿verdad? Es decir, me enfado, que a lo mejor me enfado porque me han pinchado el coche, ¿vale? Esa respuesta emocional puede ser coherente con la circunstancia y puede que me ayude a través del enfado, esa energía, poderla emplear en cambiar la rueda, ¿vale? Pero ¿de qué me vale seguir todo el día enfadado? Y que cada vez que pasa un rato y otro rato le cuento a mi amigo, le cuento a mi vecino, le cuento a mi jefe, le cuento a mi mujer, le voy contando a todo el mundo, es que no sabes, me he levantado por la mañana y he visto la rueda pinchada y tal y cual. Presupuesto. Con esta idea tenemos un concepto maravilloso, que imagínate, estás tirando los billetes a la basura. Presupuesto, no gastes energía. Entonces, ahí estamos en una mirada totalmente distinta. La energía que se orienta, la energía que desarrolla mi sistema, en este caso pienso en el sistema individual, la tengo que administrar. Y la emoción es precisamente el modo de administrar mi energía sistémica. ¿Qué es el estrés, por tanto? Siguiendo el símil, la bancarrota. Cuando me he perdido todo el dinero y no he repuesto. Porque la emoción, como tiene que administrar, hace dos cosas. Una, gasta energía cuando la tiene que gastar y repone energía cuando la tiene que reponer. Y las emociones, por tanto, hacen esos dos movimientos. Fijaos, estamos desmontando la idea general de emoción. Vamos a pasar a ver la emoción en dos planos. El plano de gasto y el plano de ingresos. Cuando estoy con mi familia, cuando me lo estoy pasando bien, cuando amo, cuando estoy con mi pareja, cuando tengo relaciones sexuales, ahí estoy en ingresos. Cuando tengo que salir a currar, cuando me tengo que pelear con un cliente, cuando me enfado porque no sé qué, ahí estoy en gastos. Gastos e ingresos. Esa es la emoción. Gastos de energía, ingresos. Claro, si esto lo traspasamos al grupo, es muy fácil. Proactividad, lanzarme, moverme, ir a por un objetivo, dar todo. Eso es gasto. Celebrar, pasarlo bien, relajarme, estar con los compañeros, valorar, hacer un feedback, valorar. Esos son ingresos. Gastos e ingresos. Por tanto, aquí ya tenemos una mirada distinta.
¿qué es lo que necesito fundamentalmente? Darme cuenta. Este es el punto principal de la regulación emocional, darme cuenta. Pero hay otra cosa que no quiero dejar de comentaros, y me quedan 10 minutos, o sea que tengo que ser muy sintético, otra cosa muy importante, y es que dentro de esta nueva visión de la emoción que nace de esta nueva mirada del cerebro, tenemos algo que he dicho antes. En el modelo anterior, el cerebro era reactivo. ¿Os acordáis? Llegan los estímulos, yo respondo. En esta mirada, y esto es lo que hoy día nos dice la neurociencia, espero no tener que daros esta misma charla dentro de 2 años y decir todo lo que os dije es mentira, pero bueno, hoy por hoy es lo que nos dice. La neurociencia nos dice que el cerebro no es reactivo, sino proyectivo. Esto es más difícil de entender. Esto ya se parece un poco a la física cuántica, de que uno dice, el que entiende la física cuántica es que no ha entendido nada, decía Niels Bohr, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Que el cerebro es proyectivo es algo muy complejo de entender. ¿Por qué? Porque hay que entender un funcionamiento del cerebro desde la sensación que yo tengo de cómo funciona. Y como la sensación que yo tengo es que yo reacciono, si encienden la luz, miro la luz, es una reacción, pues me es muy difícil decir, si encienden la luz, no existe la luz, lo que existe es la proyección de mi mente de que cuando suena el clic es una luz y entonces yo... O sea, esto es complicado. Bien, pero es así como funcionamos. Tanto es importante esto de saber que, por ejemplo, el gran neurocientífico Antonio Damasio dedica la mayor parte de su tiempo hoy día a entrenar a los directivos de Silicon Valley a tomar decisiones sin pensarlas. ¿Por qué? Porque la proyección que hace el cerebro muchas veces no es acertada. En cambio, la interocepción, es decir, el posicionamiento interno que nuestro cuerpo adopta, es mucho más acertada. Esto lo digo solo como concepto, si queréis investigar, lo miráis en internet. Pero es muy interesante, porque estamos hablando de educar la corazonada, lo que llamamos tradicionalmente corazonada, que además tiene sentido. ¿Por qué? Porque la interocepción, que funciona en un plano preconsciente, es decir, no nos damos cuenta, de hecho no creo que ninguno de vosotros pueda saber en momento presente cuántos latidos tiene su corazón en este momento, salvo que se ponga un cacharro. Si yo os digo, a ver, decidme cuántos latidos tenéis. Bueno, a lo mejor alguna igual que tiene mucha experiencia de introspección dice, pues mira, yo igual me equivoco, pero 65. Vale, hasta ahí bien. Pero y si te pregunto, vale, ponte a 85. Ponte a 85, que yo creo que eso va a venir bien. No puedes. La interocepción funciona a su ritmo. Y además funciona día y noche. Con lo cual, la génesis de la emoción, la génesis de la base de la emoción, funciona en parte por la estructura y dimensión de mi cuerpo. ¿Y eso de qué depende? Pues va a depender de mi genética, va a depender de mi trabajo personal, de los entrenamientos que yo haga, y va a depender de mi propia experiencia. Es decir, mi experiencia acumulada inconsciente de que yo asocio un ruido con una emoción, un ruido con un miedo, todo eso va a influir en la interocepción de mi cuerpo, que va a hacer que se proyecte corporalmente una base emocional a lo que vaya a venir. Luego, lo que hace mi mente es justificar esa sensación con las circunstancias. Fijaos, esto es tremendo. Es algo así como que primero mi cuerpo se pone en estado de rabia y luego busco a ver qué puede haber que me enfade. Es lo que me rodea.
Y esto es muy interesante porque cambia completamente el modo de regular. No podemos regular desde lo cognitivo hacia adentro. Bueno, no podemos. Yo creo que es mucho mejor no regular de lo cognitivo hacia adentro, sino al revés. Y por tanto, voy a ir dando unas pautas de cómo afrontamos en este curso que os he comentado, sobre el que hemos ido aterrizando toda esta investigación y esta experiencia, algunas pautas que cambian el modo de regulación. Antes quería mostraros esto que hemos dicho en una experiencia muy sencillita, para que veáis cómo construimos. Voy a compartiros una diapositiva en la que vamos a ver precisamente, en vivo y en directo cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, en vivo y en directo es un poco exagerado. Bien, quiero que os fijéis muy bien en la imagen que va a venir ahora y que va a durar muy poco tiempo. Y me gustaría que dijerais qué habéis visto, ¿vale? Y lo ponemos en el chat. Cuando yo diga ya, empezamos a escribir lo que vemos. Pero fijaos, es muy importante, escribir lo que vemos. No lo que esperamos ver, no, lo que veo. O sea, lo que veo. Escribo lo que veo. Bien. ¿Estamos listos? Vamos allá. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver esta otra. ¿Ya? Perfecto. Fijaos, podemos decir que ver lo que es ver, hemos visto. En los dos casos, hemos visto, ¿no? Vamos a ver ahora las dos, ¿vale? Ver lo que es ver, hemos visto. En el primer caso, el ver, además, nos ha llevado a reconocer o a poder ubicar. En el otro, muy raramente. Incluso en algunos casos hemos dicho, he leído por ahí, una cara de perfil. Supongo que sería porque esto es la nariz. Pero en realidad casi era imposible reconocer. Y como efectivamente una de vosotras ha dicho, es la misma girada 180 grados. Bueno, pues este ejemplo es un ejemplo de construcción. Si las fotos las hubiera puesto al revés, estoy prácticamente seguro de que en la primera no habríais visto absolutamente nada y en la segunda de repente habríais dicho ¡anda! Pero si es una cara.
construimos en base a la experiencia. ¿Por qué algunos o algunas habéis podido identificar la segunda? Porque habéis visto la primera. Porque en la primera ya tenía sentido. Y en la segunda, aunque estaba raro, pero se podía organizar. Así es como construimos. Bueno, pues lo mismo ocurre en el plano de las emociones. Por tanto, y para terminar, ¿cuáles son los elementos desde esta perspectiva que ayudan o que enfocan la regulación emocional? Y fijaos, insisto en regulación a diferencia de control o a diferencia de gestión, porque ante las emociones nuestra trayectoria personal nos ha dado siempre como 3 pautas, ¿no? O 4. Las emociones son un estorbo y entonces, ¿qué es lo que intento? Que no estén, las ignoro, me evado. ¿Estás triste, verdad? No, la verdad es que no. Hombre, pues se acaba de morir tu padre. Ya, sí, pero no, yo es que no, estas cosas a mí no me afectan tanto. Segunda, puedo tener una cierta emoción y entonces lo que hago es que la reprimo. Esa es muy típica en los enfados, ¿no? ¿Estás enfadado? Que no, hombre, que voy a estar yo enfadado, hombre, no me digas. Hombre, no, hombre, no. A mí estas cosas me dan igual, vamos, me dan igual. Vamos, que... Estás enfadado, es evidente, ¿no? Vale, enfado. Eso es represión. ¿Qué pasa? Que yo no quiero reconocer la emoción, pero la siento y entonces me la trago para adentro. La evasión es ignorancia. Es como si no hubiera emoción, ¿no? Miro a los pajaritos, no, mira, todo está muy bien, no pasa nada. La represión implica que la energía que genera la emoción la mantengo ahí y no la dejo salir, no la expreso, pero se queda ahí. Eso es muy típico de la flema, ¿no? La flema inglesa, ¿no? Personas británicas te pueden estar diciendo hasta de lo que te vas a morir y no se les mueve ni una ceja. Nada. Bien. La tercera es la evasión o la compensación, perdón. Compensación. Es decir, tengo una emoción, como no la puedo dar cauce o no la puedo expresar en el contexto en el que me muevo por temas sociales, por temas personales, por otras cosas, el vacío que me genera ese estado emocional lo compenso. Fijaos, no es la represión, porque no es que me lo aguante, no, es que digo, no te preocupes, que luego va a caer la tableta de chocolate entera, o sea, tranquilízate, si te sientes frustrado no pasa nada. Y quien dice la tableta de chocolate dice la botella de vino o dice lo que queráis, ¿no? O la tarjeta de crédito, que también es otra opción buena. Dice, ahora mismo me voy a un centro comercial, no voy a decir para no hacer publicidad, y la tarjeta. Tenía un amigo que decía, la American Express, sabéis que tiene un águila, ¿no? Sí, la tarjeta American Express tiene un águila, o tenían, no sé. y este decía, hasta que no quede ni una pluma. Hasta que no quede ni una pluma. Bueno, pues eso es compensación. Pero ninguna de esos 3 elementos nos ayudan a verdaderamente vivir con la emoción como algo positivo. La emoción siempre es un estorbo y así ha sido durante mucho tiempo a nivel incluso de la filosofía, ¿no? Pues positivo. La emoción regulada lo que me permite es mantener el equilibrio entre gastos e ingresos. Esa es la auténtica regulación emocional. Y yo la defino con la siguiente frase, que no sé dónde la tengo. Sí, es usar la mínima energía de gasto para la máxima cantidad de ingreso. Es decir, que yo ante una circunstancia,
a veces tengo que gastar energía, pero gasto la mínima imprescindible para que yo pueda sentir que mi presupuesto no se vacía, ¿no? Ese es el foco de la emoción. Bien, pues para eso tenemos 3 elementos, y termino con esto, que son, bueno, el primero es un concepto. No podemos ayudar a regular emoción si no regulamos la nuestra. Esto es como la Biblia, porque es evidente que nosotros, si no somos capaces de experimentarlo en nosotros mismos y ver que funciona, no podemos ayudar a nadie. Y no podemos pretender que otros hagan lo que en nosotros no ha sido fruto de una experiencia. Dicho esto, tenemos 2 elementos que creo que son importantes. Primero, favorecer al máximo, y aquí volvemos al principio, acordaos, sesgo negativo, necesitamos favorecer al máximo la conciencia del bienestar, de aquellos momentos que me recargan el presupuesto. Porque si cuando... A ver, esto sería como tener una buena caja fuerte. Porque si yo tengo dinero, pero lo voy dejando por las esquinas y no me acuerdo dónde está, pues cuando lo necesito no lo tengo. Tener una buena caja fuerte es tener conciencia de los buenos momentos. Y si hacemos el ejercicio permanente de ser consciente de los buenos momentos, por ejemplo, con la técnica del saboreo, con hacer pequeños registros, ¿no? Un diario donde todos los días escriba algo bueno que me ha pasado, la práctica de mindfulness, una práctica que ahonda en este campo, luego volveré a hablar de ella, pero creo que todo esto lo que me va a hacer es aumentar mi presupuesto. Pero no solo, muy importante, y por eso en el curso de CIBE hablamos de ello, lo que denominamos las 7 vitaminas, es decir, repasar los elementos de un modo de vida saludable. Fijaos, yo no puedo tener buen presupuesto emocional si no como bien, si no duermo bien, si no tengo un buen uso de las tecnologías que me están agotando mentalmente, si no tengo una capacidad, por lo menos importante, de separar mi vida laboral de mi vida personal, si no tengo buenas relaciones. Y buenas relaciones quiere decir dedicarle un tiempo a mis amigos, a mi pareja, a mi abuela, es decir, mantener ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque todo esto, que forma parte de la vida saludable, es incremento de mi presupuesto. Es el fundamento por medio del cual yo voy a tener energía. Si yo parto de una circunstancia de enfermedad, de carencia, etcétera, es más fácil, os lo dice un diabético, es más fácil tener mal humor, tener cansancio, tener tristeza. Es mucho más fácil. Si no tengo presupuesto, ¿dónde voy? Pues no puedo. Bien, por tanto, este es un elemento fundamental. Dentro de estos, uno muy importante, que es la motivación, que es la que lanza, es la que alimenta la energía emocional, es el sentido de la vida, lo que llamamos el Ikigai, en una herramienta de trabajo. Y en CIBE también dedicamos un aspecto muy importante al desarrollo y al manejo, tanto a nivel personal como después con otros, de esta herramienta maravillosa que lo que hace es repasar una y otra vez qué es lo que me hace levantarme de la cama contento hoy. Eso va a cambiar, pero hoy es esto. Sentido de la vida. Y dentro de este conjunto de hábitos saludables, como os he dicho antes, la práctica de la atención plena, de mindfulness, de la meditación, la práctica corporal, tanto de conciencia corporal como incluso de ejercicio físico aeróbico, todo eso favorece esta acción. Por cierto, estáis invitadas, si queréis, a participar en la sesión continua de mindfulness que hacemos. Esto es anuncio publicitario, es que no me he puesto en situación de publicidad, pero es el corte.
que hacemos los lunes de 8:30 a 9:30, aquellos que queráis, podáis o tengáis ganas, para que veáis una sesión de mindfulness que es una sesión de mindfulness ya continuado, con lo cual, evidentemente, ya hay ciertas prácticas que se han hecho con cierto hábito. Pero bueno, por lo menos, si queréis, lo podéis probar. Os ponéis en contacto con Mar de Corops y probáis una sesión de estas. Bien, y termino por último la génesis del equilibrio por medio de combinar distintas energías emocionales. No me da tiempo, no voy a poder hablar de las energías emocionales, que son las que nos llevan a la resultante, al tono vital resultante. Pero sí las voy a enunciar. Son la energía proactiva, que es aquella que me lanza con fuerza hacia el objetivo. La energía reactiva, que es la que evalúa el posible daño al sistema. Es decir, en lugar de mirar al objetivo, mira al sistema y observa esa energía qué dificultades tengo que resolver o evitar. ¿Vale? Después, la energía de inhibición, que es la toma de distancia, que es la frenada en ir a por el objetivo y abrir la perspectiva, y que es la que me permite evaluar lo que estoy haciendo. Y por último, la energía de desinhibición, que es el sentido del humor, que es el tomar un refugio en aquello que te satisface, en aquello que te da placer, en aquello que te gusta y que permite celebrar los éxitos y que permite sobre todo afianzar la razón de todo lo demás. Es decir, que si la energía se gasta por una necesidad, es evidente, si yo tengo que ir a trabajar es porque tengo una necesidad y con esa necesidad cubro mis requerimientos de energía, ¿no? Trabajo, gano dinero y me compro un brócoli. Con eso hago el circuito. Vale. La energía de celebración es justamente la que me permite detenerme en el gusto de poder sentir que sigo vivo. Y esto es muy importante en la regulación, también en la dinámica de equipos. Bueno, chicas, me he pasado un poquito, hemos empezado un poquito tarde también y lo dejo aquí. Todo lo demás que os surja en vuestra cabeza en este rato lo podemos comentar, pero lo importante es lo que os surja en la cabeza después. cuando estéis dándole vueltas a decir, bueno, este tío que nos dijo del todo. Así que abrimos, si queréis, para preguntas y... Bueno, estamos 30, o sea que hay mucho, somos muchos, pero bueno, alguna pregunta sí que podemos responder. Yo. Mi Andrea, duda ¿no? es... Sí, Andrea. Hola, Mi duda Andrea. es, hola, si esas energías se tienen que dar en ese orden, en la persona, en ese sistema, o puede uno elegir la energía según la persona. Bien, primero, las energías no se dan en ningún orden. Segundo, las energías son fluctuantes. Ahora es una y dentro de un rato es otra, porque van cambiando las circunstancias. Y en tercer lugar, todos las tenemos todas. Solamente, claro, todos las tenemos todas constantemente. Solamente es que a veces prevalece una, a veces otra, y a veces, cuando uno mira en su vida, ves tendencias. Es decir, que aunque tengas una fluctuación, de repente dices, sí, tengo una fluctuación, pero hay como una tendencia a, por ejemplo, a la inhibición, por ejemplo, ¿no? Es decir, en lugar de la proactividad, a la inhibición. Luego, en el trabajo que hacemos con estas energías, evidentemente vemos cómo compensar una con otra. Es decir, si uno descubre que en general, aunque tiene ganas y se mete y tal, pero enseguida que hay una dificultad se inhibe y prefiere más mirar desde lejos y tal, pues habrá que ver qué puedo hacer para compensar ser más proactivo o para compensar
ser más reactivo, que esto, por ejemplo, en el caso de mujeres es muy interesante, no porque seáis mujeres, sino porque por educación se os ha influido más en no expresar dificultad, rabia o cosas por el estilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, como sí, bueno, todo está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces la reactividad es muy importante, porque si yo no veo los obstáculos, pues probablemente luego van a ser más grandes. Entonces, son fluctuantes, van cambiando y uno lo que hace es darse cuenta cómo unas modulan a las otras. Ah, bien, 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 gracias. Nada. Miguel, Sí. Hola, Hola, soy... Rosa. Bueno, lo primero decirte que me ha encantado, he estado como loca recordando cómo tomaba apuntes en la universidad, ¿eh? O sea muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Me he me imagino que para ti eso de tomar apuntes en la universidad era algo muy grato, ¿no? Entiendo. Volviendo un poco, me ha gustado mucho el concepto Ubuntu, ¿no? El de la Ubuntu. emoción, sí. Ubuntu. Ubuntu. Ay, Ubuntu. perdón, voy a apuntarme lo que... Sí, es un poco raro, la verdad la palabra sí es complicada. Ubuntu, pero así ya me acuerdo. Yo, por ejemplo, que quiero visualizar esto en la práctica, en una situación que ahora viven muchas organizaciones con muchas situaciones de estrés y depresión, pues con la guerra, porque les falta suministro, no sirven a los clientes, tienen los clientes enfadados y tienen los equipos pues soliviantados o cuando menos a uno o dos muy soliviantados, ¿no? ¿Cómo gestiono esa situación que tengo alguno muy... A ver, una respuesta rápida es difícil, lo entiendes, pero sí que te puedo dar una pista. Lo primero de todo es que hay que visualizar la energía, ¿vale? Lo primero de todo, visualizarla. Es decir, si yo he hablado con un cliente que está enfadado y me ha alterado a mí, lo primero es que tengo que ser consciente de esto y los equipos, sobre todo los directivos, tienen que dar cauce a que la gente exprese su emoción. Y pues si estás enfadado, estás enfadado. Si estás tal. Fijaos, una parte importante de este trabajo es cambiar los nombres a las emociones, porque el enfado, lo queramos o no, tiene un tinte de negatividad. Lo queramos o no. La tristeza, lo queramos o no, tiene un tinte de negatividad. Entonces, eso es solamente una percepción subjetiva. Por tanto, una parte muy importante es llamarlo de otra manera para sentirlo de otra manera. El enfado o la rabia es reactividad. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué juego con las palabras? Pues si le llamo reactividad me va a dar igual que llamarle enfado. No es lo mismo. Porque en la reactividad lo único que estoy poniendo de relieve es hay un problema delante y ese problema amenaza a mi equipo. Fijaos, es muy distinto. Es muy distinto que yo esté rabioso a que yo esté diciendo tenemos un problema y hay que darle cauce a ese problema. Es decir, que los clientes están enfadados es normal, claro. Y que eso me crea a mí una disforidad. Fijaos, antes he hablado de dos bases de energía. Energía que sube y energía que baja. Bien, pues en griego se dice disforidad a la energía que se quita y euforidad, eufórico, a la energía que se suma. Entonces, tenemos esos dos movimientos. Si yo soy capaz de, uno, dar cauce, y el cauce es verbal, es muy importante las palabras, porque la palabra es el cauce más importante que tenemos para regular la emoción que siente el sistema individual. Del mismo modo que tenemos neurotransmisores para generar un estado corporal, tenemos palabras para generar un estado sistémico de grupo. Entonces, claro, si yo con mis palabras cargo de energía a los otros, pues vamos a generar una reactividad conjunta. Si yo con mis palabras soy asertivo,
La asertividad lo que hace es manifestar un problema, pero no cargar emocionalmente. Doy cauce y la propia emoción se va diluyendo. Esto es dicho así de una manera muy breve. Evidentemente, en el curso dedicamos a la regulación, creo que son 6 horas de trabajo. Entonces, claro, la regulación emocional tiene que ver, 1, con el disparador, 2, con la cantidad de energía que produce, si es una emoción muy intensa o es una emoción menos intensa. 3, tiene que ver con la durabilidad de esa emoción. No es lo mismo una situación puntual de que, uy, no nos ha llegado el pedido y estamos con este problema y le puedo decir al cliente, mira, discúlpame, no nos ha llegado hoy, pero mañana ya está. No es lo mismo eso que decir, estoy en una guerra y no sé cuándo va a llegar el momento. Entonces, todos esos factores influyen. O sea, es una situación compleja, evidentemente, y requiere de un proceso complejo. Ahora, si os fijáis, la mayoría de las veces aquí lo que se dice es sálvese quien pueda. O sea, aquí estamos en un caos emocional todos y aquí que cada cual haga lo que pueda. Bueno, pues se trata de no hacer lo que uno pueda. Se trata de tener instrumentos para que el proceso, que es un proceso vital como otro cualquiera. Y fijaos, tenemos 1000 instrumentos para procesos tan simples como llevar una contabilidad. Tenemos 20 programas para llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque nos interesa saber si ganamos o perdemos. Eso nos interesa. Bueno, pues no tenemos muchas herramientas para llevar la contabilidad de nuestra energía vital. Y lo malo de una empresa es que hoy por hoy, no sé mañana, pero hoy por hoy, los que la constituyen son seres emocionales. Y por tanto, su productividad, su buen rollo y todo, depende de que esto funcione. Porque si no, el coste es muy grande. Es muy grande. El día que nos sustituyan los robots, ese día habrá que hacer otra cosa. Pero hoy por hoy necesitamos de estas cosas, porque es fundamental. Por eso os decía al principio, antes era un lujo, ahora es una necesidad, es vital. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Se ve que os habéis quedado todas pensando. porque si no... Yo en mi caso estoy pensando, como le has dado hoy el giro el enfoque ¿no? Hacia los ingresos, hacia los gastos, estoy ya pensando cómo voy a hacer un fondo de inversión de momentos, de esos que te recargan, de esos que te dan bienestar para todas las situaciones. Y entonces ya estoy yo ahora pensándolo ahora de esta manera. Digo, me voy a hacer un fondo de inversión de estos momentos que te recargan. Pues os diré una cosa por mi propia experiencia, que el que más rentabilidad da es la meditación. Eso os lo digo yo por mi propia experiencia. Ese fondo de inversión es el que más rentabilidad da. Precisamente porque te hace estar en el momento preciso de la experiencia directa. Y entonces te permite ampliar todo ese proceso que hemos hablado de una manera dilatada, te permite verlo en el instante. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi emoción? ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cómo está mi mente? En el instante. Pero bueno. Ahí ya estoy invirtiendo. Ah, vale. Ahí perdona, yo soy muy consciente del mindfulness. Ahí ya estás invirtiendo, es una forma de tener esa conciencia. Entonces así voy enriqueciendo ese fondo. El fondo se aumenta. Enriquece y se nutre y se alimenta. Ahí estamos con Miguel. Muy bien. Los lunes, ¿verdad? De 8:30 a 9:30. Bueno, tomando conciencia de las emociones, que no son ni buenas ni malas, que son fuentes de energía, y me encanta esta nueva manera, ¿no? Esta nueva mirada y además tan práctica, ¿no? Al final todo el mundo lo entiende. Pérdidas, ganancias. Y bueno, yo, siento que desde ahí es mucho más fácil, ¿no? Regular, como tú dices, las emociones.
siendo conscientes de Nuestra energía vital tiene dos movimientos muy básicos, que son el movimiento de hacia adelante y el movimiento de hacia atrás. Es muy simple. Cuando estamos tristes simplemente nos para. Cuando estamos alegres nos lanza. Cuando estamos, y estoy usando palabras que hemos llamado así, ¿no? Pues son normales, ¿no? Cuando tenemos rabia nos lanza para adelante. Es decir, solamente es esto, es energía que sube o energía que baja. Por eso es tan fácil en algunos casos, cuando ya esto está claro, que la misma energía se convierta en algo distinto, pero por ella misma. Cuando lo veo desde esta perspectiva y no me agarro a una circunstancia, la misma energía puede cambiar. Por ejemplo, la rabia se puede convertir en proactividad. Y la rabia se puede convertir en reactividad. Depende solamente del enfoque que tenga en la circunstancia. Una misma rabia me puede servir para salir de una dificultad enorme y superarme 100 veces, y puede servir para agredir o quitarme de encima o afrontar. Claro, por eso es tan importante el tomar conciencia de ella. Claro. Y si nos dejamos llevar en automático, pues ahí hace lo que tiene previsto. Es decir, nosotros tenemos el sistema atrás y el sistema va a entrar de frente a la circunstancia y va a... Pero claro, no nos podemos engañar. La mayoría de las visiones que nosotros tenemos de la realidad está muy contaminada por nuestra propia experiencia. Y eso se convierte en creencias, en prejuicios, etc. Con lo cual, hacemos siempre lo mismo. Cuando se da B, hacemos C. Siempre. Entramos en esos bucles que son los que nos atormentan, porque claro, es que siempre que pasa una cosa, acabo con otra. Ese es el verdadero lastre, ¿no? Emocional, que es que nos vemos que es que va a pasar lo mismo, que es que en cuanto pase esto y venga esto otro, me va a tocar esto. Y ya estoy desesperado desde el principio, ¿no? Porque ya sé que me va a pasar así, claro. Pero no tiene por qué ser. Claro, la buena noticia es la que hablabas tú también en términos, aparte de economía, cuando has tocado el tema de la física, que hablabas que podemos nosotros transformarlo. O sea, es que es como aquella ley que había de física de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues exacto. Esto, por lo que has dicho, la parte positiva que yo veo también es que podemos nosotros, cómo podemos transformar una emoción en otra y cómo podemos así regularlas y eso es... Más bien que transformar una en otra, Paz, como yo lo veo, es en sacarle el máximo rendimiento a nuestra energía en ese momento. Porque el máximo rendimiento lo que significa es la adecuación de la respuesta corporal a la circunstancia que yo tengo. Os ponía antes el ejemplo ese de la rabia porque es que es muy claro, ¿no? Es decir, si yo por la rabia he resuelto un problema, pero me quedo pegado a él, estoy tirando los billetes, porque es que esa energía se va a volver a activar. Y hoy día se sabe perfectamente que nuestro cerebro funciona igual por un pensamiento que por una circunstancia, precisamente porque es predictivo. Entonces, al cerebro le da lo mismo, que sea una circunstancia, que sea un pensamiento. Es una predicción. Y una vez que hay una predicción, actúa y moviliza todo. Pues es muy importante el no desperdiciar, ¿no? El que mi emoción se ciña exclusivamente a la circunstancia que vivo. De manera que ni esté eufórico de una manera desmedida, porque además, fijaos, eso también pasa en la frustración, ¿no? Yo estoy súper eufórico, ha ganado mi equipo de fútbol favorito, no sé qué. Bueno, ya se acaba el fútbol y ¿qué haces? ¡Ay, pero quiero seguir estando eufórico! Entonces me voy al bar, me tomo 5 cervezas y entonces ya sigo eufórico, ¿vale? Pero se acaba también eso. No tirar billetes, no tirar billetes. Claro, no tirar billetes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, un abrazo a todas. No sé si necesitáis, tenéis que terminar o algo. Yo es que me tengo que ir ya porque tengo una clase. Pues muchas gracias, Miguel. No, ya lo que hemos dicho al principio, que os dejamos, muchísimas gracias a todas también por asistir y ya, pues ya sabéis que es muy valioso para nosotros el feedback. Recordaros que os va a mandar mañana Sara en el mail de agradecimiento unos links también para los talleres de ICF
y sobre todo recordar la invitación que ha hecho Miguel. Miguel Ibáñez os ha invitado a todas a probar una sesión de mindfulness los lunes en unas clases que hay continuadas de 8:30 a 9:30, que son online. Bueno, pues cualquiera que tenga interés en probarlo, pues puede pedirnos simplemente el link y bueno, y conectarse. Cualquier lunes de 8:30 a 9:30. Y bueno, pues ahí gracias por esa invitación, Miguel. Nada, y gusto. bueno, pues nada. Sí, ¿Perdón? Solo puntualizar, Maripaz, de 8:30 a 9:30 de la mañana. De la Sí, mañana, claro, sí, claro, sí, Un error habitual que importantísimo. tenemos que De la luego no nos mañana, entendemos justo, bien. gracias, Hoy Sara. por hoy es de la De la mañana. Muy mañana. bien, Sara, Sí. gracias. Sí, gracias, Sara. Así que bueno, pues nada, muchas gracias y nada, pues hasta la próxima, que esperamos, ahí estamos preparando una sorpresita, muy Bueno, chula. pues muy Ya bien. os iremos diciendo. Chao. Gracias. Buenas Gracias noches. a todos. Adiós. Buena semana, adiós. Hasta luego.